Excelente. Muy bien. Bueno, una breve reflexión en torno a esta lectura del capítulo 11 del lenguaje algebraico. Como pueden ustedes observar allí en la lámina, hay un lenguaje de señas. Ese lenguaje de señas quiere significar hola, ¿no? La H, la O, la L y la A. Esto sin saber, simplemente son manos que están haciendo alguna seña, pero al final esto es un lenguaje que se comparte en la comunidad de sordos. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros, los que podemos escuchar y para poder comunicarnos con ellos? Pues es poder entender un lenguaje. ¿Qué nos dice Freudenthal? Un segundo. Antes de entrar a eso, no sé si ustedes recuerdan de dónde esta imagen, alguno de ustedes, se recuerda esta imagen. Del Principito. Correcto, pero ¿qué es esto del Principito? De acuerdo, esto viene del Principito, pero cuando, ¿de dónde viene esta imagen? Es una serpiente que se comió un elefante. Ok, pero cuando el Principito pregunta, ¿qué es esto? ¿No? Lo primero que menciona era que era un sombrero. Ok, ¿y qué más? O sea, dice, no, no es cierto, ¿no? No es cierto, no es cierto, ¿no? Y al final, ¿no? ¿Qué va encontrando? Esto es un símbolo y al final lo que vamos leyendo en la realidad es una serie de símbolos, que por tanto el lenguaje, ¿no? El lenguaje es algo que vamos aprendiendo. ¿Cómo se aprende la lengua materna? La lengua materna es el diálogo que se tiene entre el bebé y la mamá. El bebé tiene su propio lenguaje, si se fijan, tiene su propio lenguaje. La mamá tiene su propio lenguaje y conforme va transcurriendo el tiempo, la mamá va comprendiendo al bebé y el bebé va comprendiendo más a la mamá. De tal manera que lo que se va traduciendo y se va comprendiendo es un lenguaje común que se va compartiendo, que se va desarrollando. ¿Qué implica esto? Que hay muchos lenguajes. Cada uno de nosotros tiene su propio lenguaje, porque el lenguaje está contextualizado. Cada uno de nosotros habla función del contexto. Cuando hablamos con muchísima propiedad, ¿no? Tenemos un lenguaje, pero cuando estamos con los amigos hablamos otro lenguaje y cuando estamos es más, con nuestros alumnos, cuando hablamos en clase hablamos con una cierta tonalidad y cuando nos los encontramos en los pasillos hablamos en otra tonalidad. ¿Qué implica esto? Que cuando tenemos dos lenguajes, y por un lado tenemos el contenido en un lenguaje y queremos pasarlo a otro, esto se llama traducción. ¿Cuál es el reto de un traductor? Que de un contenido dado en un lenguaje, en otro lenguaje se pueda comprender ese contenido en ese mismo sentido. Por tanto, en un lenguaje existen reglas de transformación. ¿Qué significa esto? Hay un cambio de perspectiva, como dijera Antonego en la película de Ratatouille. ¿Por qué? Porque cuando estamos dialogando, yo digo tú, y cuando yo digo tú transformas, cambia la perspectiva desde tu posición y tú asumes el yo. Yo digo tú, o yo digo nosotros, y entonces cada uno de ustedes contesta desde el yo. Esto implica una transformación del lenguaje, hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de lugar, hay un cambio, un ajuste incluso de tiempos. Es decir, yo hablo, yo comí, y tú puedes contestar cambiando el verbo. Se puede cambiar la situación. Es decir, el lenguaje va teniendo estas transformaciones que van generando siempre desde un contexto fáctico. Es decir, este contexto, que es la realidad misma de los hechos humanos,
de todo esto que es objetivo. Esto a mí me pareció en esta lectura increíble, ¿no? Porque el poder ver todo el trabajo que se hace desde el lenguaje y cómo, sin reglas gramaticales, en la lengua materna la vamos asumiendo y la vamos convirtiendo en algo significativo que nos permite comunicarnos. Los lenguajes formales. ¿Esto qué implica? Los lenguajes formales tienen que ver con aquello que se pueden escribir a través de reglas. Es decir, son expresiones que son manejables, que son imitables, que son comprobables. Es decir, un anuncio que dice dar vuelta a la derecha. Es un pictograma. Y este pictograma es una convención, ¿no? Donde todos los que manejamos un vehículo y lo vemos, ¿no? Pues decimos, aquí hay vuelta a la derecha. Y esta parte, ¿no? Esa es la mera forma de los signos, palabras y preposiciones que determina qué se puede hacer con ellos. Son las reglas, ¿no? Esta regla, estas expresiones. Y todos estos lenguajes formales son para procesar, son para tenerlos en cuenta. ¿Y para qué? Nuevamente, ¿qué es lo formal? Es algo que funciona de acuerdo a unas reglas. Eso es lo formal, ¿no? De tal manera, permítanme decirlo, ¿no? Cuando decimos, es que viene vestido muy formal, ¿no? Cuando estamos hablando muy formal, es que estamos atendiendo a unas reglas. La formalidad al final del día tiene que ver con seguir reglas. Cuando hablamos de un lenguaje aritmético, estamos hablando de un número 6, después allá hay un número, una cruz, ¿no? Está el número 7, está el signo de igual y el 13. ¿Qué implica esto? ¿Y cómo lo leemos? Tiene que ver con un lenguaje. Nosotros decimos 6 más 7 es igual a 13. Estamos hablando ya en un lenguaje matemático, que estamos verbalizándolo, que estamos generando ya una forma de decir estos signos que representan una adición. Hay una anotación que hace Freudenthal que es resolver se ha convertido en un asunto meramente formal. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos un procedimiento para poder sumar y resolver. Ya no nos cuestionamos por qué el 6 es así, por qué el 7 es así, por qué el más, esa cruz, o ese par de ejes, ¿no? No, se convierte en una formalidad ya. Y el reto es poder entrenar nuestra capacidad para poder manejar estas reglas formales y este lenguaje formal, obviamente. El lenguaje aritmético, ¿cuándo deja de ser un lenguaje puramente formal? Es decir, ¿en qué momento le damos significado al 6 más 7? Es decir, al 6 más 7 igual a 13. Pues es justo cuando tiene una aplicación. En ese momento, el lenguaje deja de ser simplemente el lenguaje matemático, deja de ser esencialmente un lenguaje que sigue unas reglas precisas. Y entonces esto ya le da una característica práctica, le da una característica fáctica, que le da sentido. Las computadoras trabajan con lenguaje formal. Es decir, las computadoras manejan unos y ceros y no le dan absolutamente ningún sentido a la combinación de unos y ceros que da el color blanco o que da un video. En ese momento, cuando nosotros le damos sentido y significado, estamos dejando al lenguaje meramente formal. Cuando tenemos una adición, en este caso 7 más 2 igual a 9, tenemos la famosa identidad. De un lado y del otro. De un lado de la ecuación, de un lado es ese signo, ¿no? El signo igual que nos lleva al tema de identidad. Es decir, en el lenguaje matemático, el signo igual invita a una transformación y uno debe saber a cuál. ¿Esto qué implica? Es muy interesante porque cuando hablamos de transformación, estamos hablando de que cuando ponemos 7 más 2 igual a algo, se está pidiendo una transformación de ese 7, de ese 2 que adicionados me va a llevar a un 9. Se puede invertir la ecuación de tal manera que se escribe 9 igual a 7 más 2. Aquí nuevamente hay una transformación y el 9 es igual a 9. Es decir,
Cuando tenemos este elemento de identidad, le da una, en el lenguaje matemático, es clave, ¿no? Es vital porque justo balancea, perdón, esta palabra que viene de mi formación química, pero balancea de una manera equitativa, idéntica, ambos lados de la ecuación. Igualdad, esto significa resultado, es decir, Freudenthal dice, bueno, cuando planteamos esto, 7 más D igual a 9, ¿cuál es el resultado? Le decimos a los alumnos. ¿Cuál es el resultado? Entonces, obviamente, aquí nuestros alumnos pueden hacer, como técnicamente se dice, chiras pelas, porque dicen, pues, ¿cuál resultado? ¿Qué me estás preguntando? Porque casi siempre nosotros le decimos, 7 más 2 es igual a... Y pues entonces le estamos diciendo ya una tarea, ¿no? Una tarea, ¿no? Una pregunta es 9. Pero cuando empezamos a poner esto y decimos cuál es, dentro de la igualdad, cuál es el resultado, implica ya un proceso de trabajo que va más allá de lo meramente formal y que tiene que ver con la intuición, tiene que ver con ayudar a descubrir a nuestros alumnos, y dice Freudenthal, de una manera inteligente, qué es lo que le estamos preguntando. La problemática del lenguaje aritmético lo presenta Freudenthal en distintos ámbitos, distintos principios de un lenguaje como acción. Es decir, nosotros realizamos, le pedimos que nuestros alumnos realicen tareas o les pedimos que contesten preguntas. Un ejemplo, le decimos multiplica 6 por 3, ¿no? Es decir, es una tarea. Esto tenemos que usar el lenguaje verbal para decirles multiplica 6 por 3 o 7 por 4. O les estamos diciendo, contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es el producto de? Es decir, estamos usando un lenguaje de realizar tareas o le estamos haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque tras la tarea viene la ejecución. Tras la tarea viene la ejecución. Y tras la pregunta viene la respuesta. Parece una cuestión obvia, pero si lo vemos desde el punto de vista del diálogo, de la interacción con nuestros alumnos, tiene que ver, por un lado, con una orden, con una cuestión imperativa. Y por el otro lado, si hacemos una pregunta, estamos tal vez generando una inquietud, estamos tal vez ayudándole a que nuestros alumnos puedan mirar, validar y reforzar lo que le estamos preguntando. Desde luego, con eso viene una respuesta. Dentro de este lenguaje como acción tenemos también los conocimientos de hechos y procedimientos. Aquí lo que habla Freudenthal es conocemos muy bien los procedimientos que tiene el lenguaje aritmético, que tiene todo este lenguaje como acción. Es decir, todo esto habla de un procedimiento, pero ojo, cuando hablamos de procedimientos, es posible, es muy probable, ya lo hablábamos en clases anteriores, se exponía, de que nuestros alumnos sean muy buenos desarrollando los procedimientos. Es decir, dicen, cuando tú tengas un problema, busca los datos. Después, ¿qué elementos tienes de fórmula? Sustituye y finalmente tienes el resultado y no entendieron absolutamente nada. Saber el procedimiento es una cuestión algorítmica, pero sin duda el poder resolver tiene que ver con una cuestión heurística también, heurística de intuición. Por el otro lado, existen los procedimientos como transformaciones lingüísticas. ¿Qué significa? Que le estamos dando un giro a lo que está intentando decir transformar. ¿Para qué? Para formalizar. ¿Qué implica? La formalización como un medio y como un objetivo. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando nosotros trabajamos esos procedimientos, cuando nosotros tenemos esos símbolos, esas sumas, ese es un medio para poder aprender, ¿no? Por tanto, el lenguaje como acción.
La formalización entre los atajos, los trucos y los caminos aprendidos. Es interesante porque dice, ya no nos cuestionamos por qué multiplicar 100 por 3 o cualquier número por 100, hay que añadirle 2 ceros al final, ¿no? Ya no nos cuestionamos tampoco todas estas operaciones que hemos mecanizado, hemos asumido y que ya para nosotros es muy fácil. Claro, desde luego, esos son atajos que a veces, dice Freinhalt, parecen trucos y al final son caminos aprendidos. Una pregunta que a mí me surge es, ¿a nuestros alumnos les estamos explicando estos trucos, estos atajos, como le llama Freinhalt, para que comprendan? ¿O podemos caer en aquella, en aquella falacia, ¿no? Que dice 64, ¿no? Entre 16, ¿no? 6 arriba, 6 abajo, ¿no? Y da justo 4. Entonces, pues no. ¿A dónde va este proceso de formalización? Entonces, lo que yo considero es que si nosotros conocemos muy bien las reglas, conocemos muy bien el lenguaje formal, es decir, las reglas que existen, podrá fluir mucho más el tema de intuición y se podrá trabajar mejor con nuestros alumnos a partir de explicarles, ¿no? De explicarles estos procesos formales. Por otro lado, ¿cuáles son las características del lenguaje de las matemáticas? Hay varios elementos, ¿no? Habla de la construcción algorítmica de nombres propios. Eso tiene que ver con los nombres de los números, ¿no? Cómo se construyen a lo largo verbalmente, ¿no? Verbalmente, el 1, el 2, el 3, y cómo a través de las culturas son distintas estas reglas, ¿no? Pero al final del día hay una construcción algorítmica, es decir, hay una lógica de por medio, hay una formalización, de tal manera que en un lenguaje vernáculo, es decir, de un país muy concreto o del español, existe esta formalización de los nombres de los números. Por otro lado, están las reglas de puntuación. Aquí a lo que se refieren es cómo se trabaja el tema de los paréntesis, ¿no? No es lo mismo poner un paréntesis donde vaya a decir 6 más 3 paréntesis más 4, bueno, ahí no pasa nada. Pero si decimos, lo ponemos antes o después de una multiplicación, pues va a haber un efecto, ¿no? Aquí voy a esta parte, las variables en el lenguaje matemático, ¿no? En el lenguaje vernáculo, es decir, de un país, pues una palabra, es decir, pone un ejemplo, ¿no? El ratón, pues se refiere solamente a estos roedores, ¿no? A estos roedores, pero cuando vamos al lenguaje matemático y hablamos de la A, la X, la Y, la W, esto puede significar cualquier cosa, lo cual lo vuelve extraordinariamente universal al lenguaje matemático. De tal manera que literal, aquí y en China podemos estar hablando de las mismas formalidades, tal vez expresadas distintas por la lengua vernácula, pero al final las matemáticas tienen un lenguaje propio. Y regresamos al tema del signo de igual. El signo de igual que tiene que ver con este trabajo, es decir, un principio clave en el desarrollo del lenguaje algebraico, ¿no? El lenguaje algebraico, porque todo lo que está de un lado es justo igual, ¿no? Lo puedo sustituir de una manera formal. Por tanto, el lenguaje que se va construyendo tiene que ver con reglas muy claras, muy precisas, que debemos de enseñarle, ayudarles a que aprendan nuestros alumnos, de tal manera que ellos puedan empezar a manipular, a trabajar y sobre todo también a aplicar en un desarrollo de su propia educación que les permita justo eso, matematizar su proceso de enseñanza. Pues bueno, esencialmente eso es lo que quería compartir con ustedes. El texto es muy rico, simplemente destaco estos elementos y pues bueno, al servicio de alguna duda o comentario, les sugiero esta